Ay, ay. Yo no sé esta porquería de mueble del tiempo de Lili. Imagínate tú de cuando mi mamá estaba viva, ¿eh? Y Damari, pero qué incomodidad, mira, hasta me clavé un spring ahí. Porque yo no sé lo que Damari está pensando para cambiar estos muebles con esa tacañería que tiene. Uno ni recotarse, ni se... No, esto se va a tener que terminar. Porque uno no puede vivir en estas condiciones con estos muebles. Dania, pero si tú te quieres acostar, vete para la cama. ¿Tú no crees que uno se acuesta en la cama? Es que los muebles no son cama para uno acostarse. Sí. Y ningún spring, no sea exagerada. Que esos muebles no tienen ningún spring afuera. Pero ven, siéntate, ven, siéntate para que tú veas que me lo clavé yo ahora mismo. Eso es mentira. Tú eres muy exagerada. Y si tú quieres mueble nuevo, ¿tú sabes qué tú tienes que hacer? Comprarlo tú. ¿Comprarlo tú? Cómpralo tú, porque ¿en qué es que tú gastas los cuartos? Dime, ahorrando los cheles, ahí. Tú tienes un hombre que se lo está dando. Cómpralo tú, Damari. Deja tu tacañería, que tú tienes dinero. ¿Para qué lo guardas? ¿Para ponerte más vieja? ¿Para dejárselo a otro que lo goce? Jamona, porque tú ni un marido tienes, con tal de no tener ni que siquiera pensar que le tienes que dar un platico de comida algún día. Pues tacaña, mira eso. Yo te pero voy a uno decir ni algo. sentarse puede aquí. Yo te voy a decir algo para ver si acabamos esta conversación. Yo no tengo marido porque no me dio la gana, Dania. Y si hubiera tenido, te aseguro que no soy ninguna vaca muerta de tener que buscarle comida a un hombre. Me tiene él que dar a mí. Y lo mío lo tengo yo bien guardado. ¿Tú sabes por qué? Mira que tú me estás dando una idea. ¿Para qué sirva para la mortaja? ¿Será? Porque ¿para qué? Tú me estás dando una idea, Dania. Tú me estás dando una idea. Lo voy a coger y lo voy a donar a las iglesias. ¿Qué iglesia? A buscar una gente que se lo dé a gente pobre. Que yo esté segura de que van a llegar a gente pobre. Porque la gente tiene tanta maldad en el corazón. Que lo que quiere es que tú te mueras para disfrutar lo tuyo cuando tú tienes algo. Por eso te digo que trate de no morir, que lo goce. Porque mira, uno debería de vivir mejor. No en estas condiciones que uno vive. Nos vamos a... ¿Y cuál es la condición tan mala que tú tienes? Tú no de un gordo. Vamos a vivir en otra casa. Busca otra casa, que esta nos la dejó la mamá de nosotras. Y mírame la edad ya a mí y mírate a ti. ¿Y no qué es lo que tú ya quieres? acabas y nunca te conseguiste un marido. Es que eso no tiene que ver porque no lo quiero. Porque no lo quiero. No quiero vaina a mi lado fastidiándome la vida. Saca lo mojoso eso y compra unos muebles que ya estos pasaron de moda. Dania, ya estos son... Yo que soy antigua, imagínate tú los muebles. Dania, si tú quieres unos muebles, cómpralo tú. Si tú quieres un marido, búscatelo tú. Déjame vivir a mí como a mí me gusta. No, yo no necesito. Para ti es el te marido. Equivocaste. Para que deje la amarga que tú tienes y la tacañería. Para que por lo menos te ponga bonita. Y guardándolo. Tú debes de tener una cantidad de dinero enorme guardado. Tú lo dijiste. Mira eso. Ven, siéntate para que tú veas cómo está este sprint. Ven. Tú lo dijiste. Que lo yo tengo dinero, pero no van a ser para ti. Te portas muy mal, mi amor. Y eres muy ambiciosa. El que quiere dinero se faja a trabajar como me fajé yo. Así mismo, que no tuve tiempo ni de buscarme un marido. Pero si tú tienes necesidad de un hombre, búscatelo, mami. Búscatelo y disfrútalo. Si tú tienes dinero, sal, múdate, búscate otra casa linda, no como esta. Y disfrútala. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Y uno tiene que dejar vivir el otro como quiere, carajo. Pero uno no puede estar pendiente a su vida y a la del otro, Dania. No joda tanto. Yo no sé qué será lo que tú pretendes. ¿Será que te lo echen en la mortaja, los chelitos, eso? En vez de uno vivir de otra manera, no se bebe ni un juguito. ¿Para qué quieres tu cuarto ya tan vieja? Disfrútatelo. Oye, Dania. Disfrútatelo. Vámonos a mudar de aquí. Vámonos a ir de gira. Ay. Vámonos a un crucero. Dania, escucha, que tú estás igual que una amiguita que yo tengo que se llama Samantha, que no deja hablar la gente. Si tú quieres disfrutar, disfruta, que yo no te lo impido, Dania, yo no me meto contigo. ¿Y cuál es el problema, Dania? Si tú quieres salir, pues déjame, que ese es mi dinero. Y mira, te lo estoy diciendo para que tenga más dolor de cabeza. No te voy a dejar nada. No te voy a dejar nada. Lo voy a donar a gente necesitada para que la gente aprenda a ganarse lo suyo. Si tú fueras otro tipo de persona no interesada, que yo te diera el anhelo de, mi hermana. No, pero tú nada más ibas acaliñándome. Que no tuve marido porque no quise, que soy miserable, que soy esto. Pero es mi dinero.
que lo trabajé toda mi vida desde chiquitica trabajando para tenerlo. Entonces yo puedo hacer con ello. Ay, sí, trágatelo el dinero. Trágatelo, que ya yo estoy harta. Arroz con huevo, arroz con salami, pica pica. No, hombre. ¿Eso es lo que tú comes aquí? Sí, eso es lo que tú me das a mí. Ah, no, pero ya estoy yo harta, veo que la que está yo estoy neurótica eres harta. tú. Eres tú y difamadora y habladora de lo Estoy que no es. harta ya de vivir en esta condición. Pues múdate, mami, múdate. Yo no sé a quién será, oye, que no me va a dejar nada a mí, que ella lo va a donar. Pero antes de que tú lo dones, lo busco yo. Eso mojoso lo consigo yo. Antes de que tú se lo dé a otro y lo disfrute otro. Adiós, pero ya yo estoy muy vieja para vivir en estas condiciones. Una tacañería y una cosa. Mudémonos de aquí, vámonos de gira. Que las dos, ya tú estás una jamona. Ya yo no voy para ningún lado. Pues vámonos a disfrutar. Esos trapos de muebles ya no sirven. Eso hay que echárselo al camión de la basura que se lo lleve. Ay, Dios. Pero ven acá, mi hija, pero ven acá. ¿Y esa prisa? Que voy a entrar a la casa porque me estaba mojando, hace frío, me voy a quitar esta ropa porque tengo que salir de nuevo. No puedo entrar a mi casa ahora. ¿Me va a prohibir la entrada también, tía? Pero claro que tú puedes entrar. Pero ven acá, échate para acá, déjame contarte. Ay, ¿qué otro chisme tengo usted? Oye, ahora? ya que tú vienes rápido, que te va a cambiar la ropa, voy a ver cómo tú hablas con la tía tuya, ¿oíste? Con Damari. Porque ahora mismo, casi ahora mismo, tuvimos una tremenda discusión. Ay, no, eso es diario. ¿De qué se quejó usted ahora? ¿De cuál es la queja? ¿De qué me quejé yo? Ah, o sea que yo soy la que me quejo. ¿Que cuál es la queja? Dime, Zuli. Yo no me he quejado de nada. Mira, esos muebles, tanto no te has sentado. Se me clavó un sprint por ahí. Ella dice que no. Me puyó duro el sprint y le digo que cambie esos muebles, que ya eso está antiguo, que eso era de la mamá de nosotras. Mírame, le da a mí y mírala como ella se quedó de jamona. No se consiguió un marido. Y a mí que como mismo me dices tú, porque parece que la dos están así, de acuerdo, para fuñirme la vida a mí. Tía, mire, está nublado, hace frío. Los huesos no se le sienten, no se le aduermen los huesos. Óyeme, yo no tengo que ver con eso. Tú lo que tienes que ver y decirle a ella que busque los cheles, eso que ella tiene. ¿Sabe lo que me dijo? Que su dinero era de ella. Pero su dinero es de ella. No le dijo ninguna mentira, por eso que usted está discutiendo. Zuli, Dios. oye lo que dijo, que ella lo va a donar a una institución, que si yo estoy pensando que yo me voy a ver con un centavo de lo de ella, estoy muy equivocada. Y que si yo me siento tan mal, óyeme, que a mí que me vaya de aquí, que me mude. ¿Para dónde, Zuli, me voy a mudar yo? Dime. Para la casa que usted tiene que alquilar, la que usted vivía con su antiguo marido, el que falleció. Mire, tía, yo le voy a decir algo. Usted se le queja demasiado la vida. Usted se casó, está bien, mi tía era María Jamona, pero usted se casó y el esposo suyo le dio un infarto de tanto pique que hacía con usted. La suerte que le dejó la pensión. Pero su dinero es de ella si ella lo quiere donar, si lo quiere enterrar, si se lo quiere llevar a la tumba. Eso es de ella. Yo no puedo hacer nada, yo no tengo que meterme en eso. Ella es mi tía, no mi madre, y aún fuera mi madre, ese dinero es de ella, lo trabajó ella. Ah, entonces quiere decir que tú estás de acuerdo con ella, ¿eh? ¡Claro! Mira que yo soy la mayor y yo fui cuando tu mamá partió de este mundo. Fui yo la que se jodió contigo. Ay, Fui yo la que terminé de criarte a ti para que tú te estés del lado de Damari. Oye, que su dinero es de ella. pero fue ella que lo trabajó. Pero que lo goce, que lo disfrute, que uno no se lo lleva a la tumba. Oye, en vez de decir, sí, manita, que yo soy su hermana, su única hermana que ella tiene. Sí, manita, tú tienes razón. Vamos a hacer esto y aquello, vámonos a mudar, vámonos a ir de viaje. A donarlo. A donarlo el dinero. Mire. Porque yo no soy nada de nadie en esta vida. Mire, tía, usted tiene la pensión que le quedó de su esposo. ¿Qué usted hace con ese dinero? Ah, bueno, a ti no te importa. Entonces- ¿Qué yo hago con ese dinero? Yo pido por internet, yo pido a Shein, yo pido en Temu, yo pido en todas esas cosas, pero ella no hace nada. Ay, pero ejemplo, usted hace, mire como usted me dio mi reperpero, me dio mi pelelengua, ¿verdad? De que a mí no me importa lo que usted hace con ese dinero. Entonces a usted tampoco le importa lo que la tía haga con el dinero de ella. Sí, me importa porque yo soy la mayor y tú también me tienen que respetar.
Y tienen que hacer lo que yo digo, porque yo soy la que tengo más edad aquí en esta casa. Sí, tía, usted tiene la razón. Si yo le digo que usted tiene la razón, ¿me puedo ir a cambiar? Y arroz con salami, arroz con huevo, yuca con pica pica. ¿Tú no te cansas, Yuca? ¿Tú no te cansas, Zuli, de eso? Tía, a lo que usted le llama pica pica, se llama mero. Y fue yuca, le hicieron una yuca sancocha porque usted lo pidió un purecito de yuca con un mero. Y usted se comió un mero de este tamaño. Un mero de ese tamaño. Tú Y la nadie otra- te está escuchando para que te crea. Ya yo me cansé de tanta tacañería. Yo me cansé ya. Y comimos una semana huevo porque usted era que quería huevo frito y todo el mundo tuvo que comer lo que usted quiso porque usted quería huevo frito con arroz blanco con huevo frito y habichuela. Después quería huevo frito con guineíto, cebolla, tomatico y toda esa cosa. Hubo que comer y aquí siempre se come lo que usted quiere. Y la semana que le dio por comer atún y que no era el atún de lata, que tenía que ser atún fresco. Ay, sí. Ya, mira, dejemos esta discusión. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás de acuerdo con ella. Tú estás de parte de ella. Pero eso sí, Zuli, que conmigo no cuente. Conmigo no cuente porque Damaris es jamón y la gente jamona viven en eso pensando en otro mundo diferente. Oíste, conmigo no cuente. Sí, tía, me voy a cambiar. Otra más que se va a quedar en jamón igual que la otra por estarse llevando de ella. Ella va en ese cosa ya, en ese rilín de quedarse jamona también. Lo que van a decir es que pase por ahí. Mire, ahí viven las 3 jamonas. ¿Por quién? Por culpa de ella 2. Pero más de la Damaris. Pero si Damaris se cree que ella va a donar ese dinero, se equivocó. Porque yo lo estoy diciendo y lo voy a hacer ver. Ese dinero lo consigo yo de cualquier manera. Muchachi, ¿qué? Dios mío, no eso. Ay, ¿cómo te haces eso? Y si me da una cosa, un infarto o algo así por el estilo. ¿Y por qué me está así tan Pero ¿cuál es la situación que tú vienes como que estás viendo un ladrón? No es eso. Ay, tía, lo que pasa es que yo me llevé como 15 o 20 minutos ahí, la tía Dani ayer, hablando, me di quejándose otra vez, como que me quería ir antes de que ella se parara. Porque usted sabe que mi habitación queda al lado de la de ella. Y se pasó la noche entera hablando por teléfono con una amiga de ella, quejándose de que aquí el calentador no sirve, de que se está bañando con agua fría, de que usted sabe que los huesos de ella son huesos de gente mayor y que ella necesita, que ahora tiene que estar calentando agua en estufa, echándose agua con jarrito como los tiempos de antes. Y un reguero de cosas. Se pasó la noche de regreso, me dormí, yo tengo que trabajar y quiero irme antes de que ella comience de nuevo. Mira, el que le hace caso a Dani, yo no le hago caso. Pero Dania dice que aquí se come, bueno, tú eres testigo, que aquí lo que se come es yuca, arroz con huevo. También me lo dijo. ¿Y qué más que ella dice? Pica pica. Y pica pica. Dime tú, ¿cuándo? El huevo no, porque el huevo lo come todo el mundo. Pero aquí se come muy bien. Y Dania tiene que quejarse. Yo se lo hago de maldad. Porque es que en la vida hay que saber agradecer. Ojalá fuera yuca y guineíto. Uno tiene que dar gracias a Dios. Porque consigue, yo hay gente que ni siquiera yuca ni guineíto y fueran felices consiguiendo yuca y guineíto para poder comer. Yo no le hago caso a Dania. Sí, tía, pero abre un paso, porque ella pueda dormir y me pueda dejar ir antes de que comience mi periquito. Porque me dijo que me iba a quedar jamona, que a mí nadie me iba a querer, que qué sé yo, que se paró anoche en una y me dijo que esta casa había que venderla. Y por cierto, si usted tiene dinero fuera de guardado, sácalo de ello y llévalo al banco, porque anda atrás de su chelito ella. Parece que quiere comprar vaina por internet y no tiene cuarto. No te preocupes, que ella no va a hallar nada. Ella no va a hallar nada. Yo lo mío lo tengo bien seguro. Hablamos, tía, que pase buen día, aunque con tía Dania no creo que se pueda. No, yo no le hago caso. Que pase buen día, mija. Que te vaya bien. Dios te acompañe. Señores, ¿qué será lo que le pasa a Dania? Porque es que Dania con todo está inconforme. A Dania yo no hallo cómo ayudarla, cómo hacerla sentir bien. Es pelea. Está neurótica, esquizofrénica. Yo no hallo, yo no encuentro de la... No hacerle caso, porque si no ella me va a llevar, ¿tú sabes a dónde? Al más allá, y ella se va a quedar igualita y con su pleito. Si le cogiera como con... No, porque si le coge con irse para la purga y comprar trapo y cosas así, entonces ahí me jodo yo. Porque entonces ahí es que ella va a querer cuarto de verdad. Ahí ella va a querer mucho dinero para comprar mucho... La suerte que no le ha cogido como le cogía mucha, con estar recogiendo porquería y basura de la calle para traérmela para acá. Gracias a Dios que no la cogió, porque ahí sí es verdad que yo
bailamos un son bien pegado. No. ¿Y dónde será que esa jamona tiene esos cuartos, eh? ¿Dónde ¿Se será? te perdió algo, Dania? No, porque yo no puedo buscar nada aquí en la cocina. Yo estoy buscando una chancleta que se me perdió y no la encuentro. Por Una- casualidad, tú la has visto, la regalaste, la donaste. Una ¿Eh? chancleta en la cocina, mamá. Bueno, yo la estoy buscando desde para allá arriba. ¿Y tú dónde estabas? Yo sí sé qué es lo que tú busques. ¿Qué es Te lo lo que voy a yo poner busco? tan fácil que lo que tú busques está en el banco. No lo vas a encontrar aquí, Dani, En el banco. en ¿Y el banco. cómo tú haces eso, Damari? ¿Y Pero dónde- yo no estoy buscando nada que esté en el banco. Yo estoy buscando unas chancletas que no las consigo. En los gabinetes. Bueno, quién sabe, porque si tú me la escondiste en algún lado, yo tengo eso revuelto ahí arriba, de tanto que busqué y no lo encuentro. Mira, Dania, vamos a sincerarnos. Tú lo que andas buscando es dinero. Y dinero no hay, no te mortifiques. El dinero mío lo tengo yo en el banco y solamente puede hacer cualquier cosa mi abogado. Ay, ¿Tú me entiendes? Damari, pero así tú tratas a tu hermanita, a tu única hermana que te queda viva, la trata. Ve acá, Damari, déjame hacerte una pregunta. ¿Y es de verdad que pusiste ese dinero en el banco y con un abogado? Claro, Dania. Claro. Y si tú te enfermas o si tú partes de este mundo, ¿tú prefieres que ese abogado se quede con todo? No se va a ¿Eh? quedar con todo. Yo tengo lo mío muy bien arreglado, Dani. Pero tampoco puedo ponértelo en la mano para que tú lo desbarates. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que tú andas buscando, Dani? Tú nada más piensas en dinero, Dania. Busca algo bueno que hacer. Ponte a tejer, a bordar. No sé. Yo no sé qué decir. Ay, pero ese es para viejo. Eso es para que los viejos se entretengan tejiendo y bordando. ¿Y nosotras qué somos? Yo no sé tú, pero lo que soy yo, no me voy a echar mi vejez de que tejiendo y bordando como esta viejita, ya con unos lentecitos ahí. Tú estás loca, ¿eh? ¿Qué tú no vas a echar? ¿Eh? Eso mismo, para no repetir. Admitiste, ¿verdad? Que estamos viejas. Vieja está tú que te quedaste jamona, que no conociste un hombre, nada más por no gastar ni un vestido de novia. Porque cuando Raúl a ti te enamoraba, tú lo que querías era un príncipe azul de ojos verde, un verde y un morado, qué sé yo. Mira, no te equivocas. Y te quedaste jamona. Mira ahora, di que los cuartos en el banco Ajá. y pone a un abogado. A lo mejor cuando tú vienes a ver, estás enamorada tú de ese abogado y a tu hermanita que te lo dio todo. Hija de padre y madre, no me quiere dar un centavo así. Yo no te doy nada. Dania, pero yo te voy a decir algo. Si tú quieres desperdiciar, gastar, irte de compra, irte de gira, hasta un crucero, a ti te dan una pensión de tu difunto marido. Ay, Usa eso. Yo lo tengo guardado porque tú sabes que yo iba pidiendo por las redes. Yo no soy como tú, que no te quito un trapito de blusa y un pantaloncito. Yo no. Así que yo me siento bien. Así que yo me siento Claro, por eso, ¿ves? Porque ella así, codo duro, tacaña. Señores, pero ¿qué yo será no lo soy que- tacaña. ¿Qué será lo que yo voy a Aquí hacer? se contigo? come malísimo, el calentador no sirve, uno duerme incómodo en una cama todo dura, los muebles cuando tú te sientas vienen un cosa y te quiere hasta violar, dime, ¿y te parece poco? Una filtración que me cae así en la misma cama, que tengo yo que estar durmiendo encogidita así, en un ladito, para no mojarme con todo este tiempo de lluvia. ¿Tú crees que eso es buena vida, Damari? Dime, ¿eso es buena vida para Pero yo ti? te voy a decir algo, Dania. Es que uno tiene que resolverse la vida, mi amor. Mi bella hermanita, tú tienes dinero con que pagar para que te echen lo que le ponen No, al eso techo. hay que ponerle un filtro, eso se lo tienes que poner tú, porque es que tú no lo gastas en nada. Tú me tienes que ver a mí como tu madre ya. Pues yo te veo, por eso no te da yo par de galletas, porque Dania, tú me tienes desesperada. Si yo no te viera como una mai,
Ya yo me había desesperado y te agarro por ese cuello y yo no sé en qué hubiéramos parado tú y yo, Dania. Porque todos los días tililá, Dania, por Dios. Vamos a entendernos, tú y yo somos hermanas, vamos a tratar de llevarnos bien, vivimos las dos juntas aquí y con la sobrina también, con todo el mundo. Tú quieres buscar problemas, ¿eh? Con Así lo que te es. ha cogido la vejez a ti, Dania, con problemas, ¿eh? Mira cómo tú me mandas que me ponga a tejer y a bordar. Claro, porque No. es que así usa el tiempo en algo. Te mantiene distraída, ocupada. Ah. Que eso es lo que te pasa a ti, que te hace falta hacer algo. Mira, esta casa es grandísima. Fájate a limpiar allá arriba, algo de ¿Yo? beneficio. Claro, Dania. Pero para eso está tú aquí, Zuli. A ¿Por qué todo. tú no le dices a Zuli que limpie? Ella es jovencita. ¿Ella limpia aquí? Sí, ella limpia, ¿verdad? Viene y se cambia y se va, viene a dormir, se levanta y se va. Cuando no ¿Eh? está trabajando, ella... No, porque A tú eres mí. desacreditadora. A mí que limpie. Cuando Zuli no está trabajando, Zuli es la única que me ayuda, Dania. Tú no quieres hacer de nada. Bueno, aquí ustedes dos me tienen que respetar a mí. Porque tú eres la Porque mayor. yo soy la mayor. Y me tienen que tener así, porque en cualquier momento yo puedo partir de este mundo. Al menos dama. reconoce ahí que vieja, que Y es la con- mayor. Sí, pero la mayor, pero no porque yo me considere así ancianita como tú, que no te conseguí tu marido porque te cree vieja. Vuelve la mula de ¿Eh? trigo. Dania, dejemos eso, mija, porque yo no puedo contigo. Yo no sé qué voy a hacer contigo. ¿Y el colchón cuándo lo va a cambiar? Cuando tú saques dinero de lo que tú tienes en el banco y lo cambies, compra tu colchón, que tú puedes hacerlo. Tú sabes una cosa, Dania, si tú no pudieras y no tuvieras, yo te lo comprara. Pero eso es abuso lo que tú quieres hacer. Porque tú tienes tu dinero guardadito, entonces la maíz criticando que yo tengo y lo que tú tienes, ¿qué? ¿A quién se lo va a dar? ¿Tiene un chulito por ahí para dárselo? Compra tu colchón, si está malo de verdad, porque mira que tú dices que tienen sprint esto y es mentira. Entonces compra tu colchón, Aquí no sirve nada. acomódate. Ni Aquí, yo, aquí ni yo. no sirve nada, ni tú ni Zuli tampoco. No, la única Ah, eres tú. La única eres tú. Buen día, mi amor. Mira cómo se burla, de que tirándome besos. Yo te digo a ti, mira, yo estoy al tren de yo. Uy, de yo agarrarla y chocarla contra la pared. Yo no sé de qué manera yo le voy a sacar esos cuartos a Damari, pero se los voy a sacar. Yo no sé de qué manera, pero esos cuartos no se va a quedar ningún abogado ni ninguna beneficencia con ellos, porque para eso es que yo soy su hermana mayor. Ay, pero a mí no, cuando yo veo que yo no puedo lograr lo que yo quiero. Sí. Hey, sobrina, ven acá. No, tía. Hoy no. Hoy no. Busque otro día, otro mes, en otro año quizás, pero hoy no. Cualquier otro momento, otra ocasión, se lo paso. Pero hoy no. Hoy no tengo tiempo, hoy no puedo para sus gritos, su pelea, su rabieta, su quejadera. No estoy para su estrés hoy. Ah, Ven. así es que tú tratas a tu tía. Tú ves lo que yo te digo, que tú a mí me tienes a un lado, que tú a mí me tienes odio, que tú no quieres saber de mí. Mira, hoy él tiene ya prisa y se puede saber para dónde que tú vas. Voy para el funeral del papá de una amiga mía. Para eso voy. Ah, eso No- sí es importante, ¿verdad? Que tú tienes mucha prisa, pero no para hablar un ratico conmigo. Por eso es que yo digo que yo aquí soy como una roca. Mírame sentadita, tranquila, aquí ves. Aquí así ve, como una estatua, porque no tengo con quién hablar, no tengo con quién dialogar. Y si llamo a Damari, viene y me dice, dime, ¿qué tú quieres? Y mira tú cómo me trata. Ustedes lo que quieren es que yo parta de este mundo. Eso es lo que ustedes quieren. Ya yo le peso. Ya yo no soy nada ni nadie en esta casa. Tengo que estar arrinconada así porque de cualquier cosita que diga ya le molesta a la dos. Mira, el funeral del papá de tu amiga es más importante que yo. Mire, tía, yo le voy a decir algo. Con usted me doy yo cuenta de que en el cielo se da vacaciones, que San Pedro no está haciendo su trabajo, que Lucifer ya cerró. De verdad, tía, no se puede. Me voy. Lo siento, yo no quiero faltarle el respeto, pero que usted... ¡Zuli! Ella se fue. Se fue y no me hizo caso. Eso es lo que yo soy aquí. Nada ni nadie. Aquí nadie me soporta, aquí nadie me quiere. Yo me puedo estar muriendo del hambre, nadie me pregunta qué quiero. Es nada que yo puedo decir aquí. Y yo que le iba a decir a esa muchacha para ver si nos poníamos de acuerdo con ese dinero de Damari, para ver si se lo quitamos a ese abogado, porque él la debe de estar engañando. Eso me tiene a mí con la mente calcomida por completo. Esa mujercita es mala, sí, pero eso fue pues como no se consiguió un hombre, vive su vida así amargada.
Tú verás, y la otra le sigue el juego a ella. Pero ella lo que no sabe es que ella puede salir de aquí también, de patita para la calle en cualquier momentico. Ay, me volví, me clavé. Uy, yo no sé qué yo voy a hacer con esta asquerosidad de muebles. Dime, Dania, otra vez. ¿Otra vez qué, Damari? Mira, Dania, yo te voy a decir algo. Yo estoy cansada de tus pleitos, de tu mal humor. Tú no te sientes bien con nada, con nada. Eso es pleito con Zuli, pleito conmigo. Dania, ya yo estoy cansada, mi amor. Yo te quiero muchísimo. Y porque te quiero, mira bien lo que estoy haciendo. Yo le renté, tuve la amiga mía, yo te escuché toda la noche. Tú no dormiste, Dania, mírate los ojitos. Tú sabes lo que es pasarte la noche, amiga por amiga, llamando. A mí me da vergüenza ajena. ¿Qué dirán ellas? Mira cómo Dania se mortifica en estar hablando de su hermana. Cuando ellas me conocen a mí, saben quién yo soy. Y ellas han vivido contigo. No han vivido para conmigo. Para saber cómo tú eres. No han vivido. Tú no ves cómo tú me tienes a mí. Y la otra también pasa y yo no la puedo ni... De ella escucha que yo diga, Zuli, ay, no. ¿Qué usted quiere? Dígame, no va a comenzar con lo mismo. En un rinconcito tú me tienes. Yo no me puedo quejar. Yo no puedo decir que tengo algo, que quiero algo, porque me saquen cara que mi marido, que me dejó, que la pensión. Porque es la realidad. Oye, Dani. Piensa que yo soy tu hermanita y que yo necesito atenciones. Arregle ese calentador, arregle ese techo, arregle esa porquería de muebles. Oye, yo arreglé algo mejor para ti. ¿Qué? Como tú te vives quejando y todo aquí es tan mal contigo, te tratamos tan mal, tú sabes, y te oí la noche entera hablar de mis cosas. No vamos de El viaje. apartamento tuyo, no, vamos de viaje. Espérate. Mira, mi amor, lo que te tengo aquí. Yo sabía, Damari. Nos vamos de viaje. Yo sabía que... No, te vas de viaje tú. Yo, Sí. sola, Tú sabes que me va a pagar el crucero, que tanto yo sabía que mi hermanita me iba a hacer caso. Pero mira, mi amor, hay un crucero que va a visitar 7 islas. Y tú sabes hasta dónde llega la última vez. Para Dubái. Ese es el que yo quiero, hermanita. Yo sabía que tú ibas a reaccionar. Pero vámonos las dos, mi amor. Busca tu maleta. No, mi amor. Porque yo me voy a aburrir yo sola por allá. Te vas a aburrir. Pero Claro. yo creía que la que te aburría era yo. No, pero aquí en esta casa, pero un crucero es diferente. Tú sabes lo que viendo el mar, amanecer, viendo las estrellas, el rocío. Manita. Ay, mi hermanita linda, mira, Muchas te voy a decir gracias, algo. Manita, gracias, manita. Te voy a decir algo, Dania. Siento decirte que no hay crucero, mi amor. ¿Y para dónde vamos? Yo no quiero ir para la capital. No. No, yo no. No, más quiero cerca. un crucero. Espérate, Dania. Vámonos para Curazao. Mira, esa islita es más linda. Y no nos vamos de crucero entonces. Y nos sale más barato. ¿Qué tú dices? Ay, como tú arreglas todo. Pero yo lo arreglé antes, Dania. Tú sabes que el apartamento que te dejó tu marido, tú lo tienes rentado, ¿verdad? Sí, Entonces ¿qué tú con sabes eso? que Luisa, la amiga mía, tiene un apartamento lindísimo. Tú lo sabes. Está precioso ese apartamentico. Chiquito para una pareja. Y tú eres sola. Yo se lo renté y te lo voy a pagar, Dania. A mí. Sí, te lo voy a pagar. Y me vas a sacar de aquí. Dania, yo necesito paz. Ah, tú necesitas paz. Yo Pero necesito esta paz. casa era de la mamá de las dos, no tuya. Sí, pero espérate. Déjame refrescarte la memoria. Se te está olvidando. ¿A quién tú le vendiste tu parte? Tú le vendiste tu parte a la mamá de Zuli. ¿Te acuerdas? Entonces la parte tuya le pertenece a esa otra que tú no quieres. Que tanto te causa, yo no sé, estrés. La parte tuya es de la mamá de Zuli. Y se la dejó a Zuleika. Tú ves, como no hay hermandad, tú ves que cuando se trata de un poquito de tieto, de chele, se acabó todo. Mira lo que tú me estás sacando en cara Pero para sacarme de la casa. No, Dani. ¿Tú Oye lo sabes que estoy es haciendo. eso, Damari? Oye lo que estoy haciendo. Dania, es para buscar tu paz. Ya no voy a hablar de la mía. Para buscar tu paz, porque aquí te incomodan los muebles, te incomoda la cama, te incomoda la habitación, te incomoda el cuartico de servicio, el cuarto donde están los corotos de mamá. Dania, aquí te molesta todo. Te molesto yo, te molesta Zuli. Entonces, en una casa no se puede vivir así. Y yo te molesto. Para que entre la presencia de Dios hay que estar en armonía, viviendo en armonía.
Y tú no la tienes aquí, amor. Entonces yo te renté el apartamento de mi amiga. Y me vas a Te lo sacar de voy aquí. a pagar, Dania. Y me vas a sacar de aquí, ¿verdad? No, Dania. Eso es lo que yo digo, que nunca tú me quisiste, nunca en la Yo vida sí me te quisiste. quiero, mi amor. Yo sí te Pues quiero. yo no me quiero ir de aquí. Dania, yo te- que Dania. Mira, Mari, mira, es que mira, me va a dar un infarto. No, me voy a morir. Dania, no. Ustedes no se van a dar cuenta, me van a encontrar, mira, lo Yo te voy a ir a ver diario. No, yo no. Yo te llamo primero, a ver si tú me puedes recibir. No, Damari, Cuando mira. tú entres, tú verás lo lindo que me dice ella que puso ese apartamento. Yo sé que te va a gustar. Es que yo no Una quiero cama estar confortable. sola, Mari, no. por Sí, favor. Dania, vamos. No me saque de aquí. No, yo no te estoy sacando, Dania. Yo te voy a llevar a un sitio donde tú te sientas mejor, Yo mi amor. sabía que tú a mí no me quisiste. Yo sí te quiero y por eso te estoy buscando Y paz. la otra también. Tranquilidad. Esa fue la que te metió en la mente que me saque de la casa. Damari, yo no me quiero ir de aquí. No, Dania, olvídate que cuando tú ves ese apartamento de millonario, tú te vas a sentir bien. Camina, vamos. Tú ves lo que yo digo. Tú eres mi hermanita más chiquita y mira. Te cómo adoro, me por trata. eso lo estoy haciendo. Vámonos, Mira cómo mamá. me saca no ella. pelees tanto, hasta para tenerte bien pelea. Vámonos. Dios mío.